en segmentos laterales y segmentos mediales. La vena hepática izquierda del lóbulo izquierdo en segmentos laterales y segmentos mediales. Entonces, cada vena hepática cumple su función. Vena hepática media, lo que es izquierdo, derecho. Vena hepática derecha, lóbulo derecho en segmentos anteriores y posteriores. Vena hepática izquierda, lóbulo izquierdo en segmentos laterales y segmentos mediales. ¿Y cuál es la función de la vena porta? Como corta, cuando se bifurca, corta horizontalmente al hígado, su función es dividir en segmentos superiores e inferiores. Acá tenemos un dibujo, doctores, ¿qué sería este naranja? Vena cava, las azules, vena hepática y la roja, vena porta. Esta es anatomía del hígado, que significa que lógicamente está de pies a cabeza el hígado, como lo vamos a ver en la ecografía. Entonces, la función de la vena porta, ¿qué es? Dividir al hígado en segmentos superiores e inferiores. ¿Qué sería acá arriba? ¿Qué sería? ¿Superior o inferior? Eso, anatomía real del paciente sería inferior, ¿no? Entonces, acá sería segmentos superiores, acá inferiores. ¿Cuál es la función de la vena hepática media? Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. ¿Cuál es la función de la vena hepática izquierda? Dividida al lóbulo izquierdo en qué? En segmentos laterales y segmentos mediales. Función de la vena hepática derecha, dividida al lóbulo derecho en qué? Segmentos anteriores y segmentos posteriores. Aquí tenemos los 8 segmentos hepáticos. ¿Cómo lo hicimos? Con las estructuras vasculares. Y por eso su nombre pues, se llama suprarradial, supralateral, infralateral, inframedial, ¿por dónde está? ¿No? Entonces, 8 segmentos hepáticos. Entonces, de esa forma, doctores, haciendo eso, acá tenemos un corte que en la práctica lo vamos a explicar mejor, ¿no? Es parecido al corte porque acá estaría la vesícula biliar, ligamento falciforme, vena porta, vena cava inferior, ligamento venoso, es muy parecido a ese corte, pero acá vamos a hacer como si estaríamos jugando en 3 en raya, ¿no? Ya no hacemos un H. Y tenemos segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? ¿Qué separa el segmento 7 del 8? Este vaso. ¿Qué vaso es ese? La vena hepática derecha separa lo que es el 7 de lo que es el 8. Y tenemos 8 segmentos hepáticos. Así, si vemos una lesión, podemos decir, se visualizó en topografía el segmento hepático 8, la presencia de imagen quística, simple, decir en qué segmento está. En todas las ecografías hay que hacer segmentación hepática, jamás. No es necesario, doctor. Solo cuando hay que hacer segmentación hepática. ¿Qué dice? No hay que hacer cuando se encuentra alguna lesión. Solo cuando hay una lesión. Después, jamás, ¿para qué vamos a hacer todos los pacientes de 50 días? No se requiere para nada. Solo si hay una lesión para decir dónde está esa lesión. En todos los pacientes voy a hacer esta segmentación hepática y lo más seguro es que no. Si el paciente es obeso, maneja mal los gases, tengo mala imagen, ¿cómo voy a poder hacer una segmentación hepática de esta de acá? Por lo menos voy a intentar la que sí puedo hacer fácilmente, ¿cuál es? La anatómica. Por lo menos para decir, o está en el izquierdo, está en el derecho, o está en el caudal, o está en el cuadrado. Ah, pero si está en el caudal y el cuadrado ya puedo ser más específico. ¿Dónde está ahí la lesión? En el 4 o en el 1, acá. Entonces, pero si el paciente lo permite, siempre hacer esto acá. Que lo hace principalmente la tomografía, pero igual puede ser reproducible por ecografía. 8 segmentos acá. Fijo apuntando hacia la derecha del paciente. En la práctica vamos a ver bien la técnica. Y esto es si yo hay imagen del libro, ¿no? Lo mismo que estamos viendo, vesícula biliar, ligamento falciforme, vena porta, vena cava inferior, ligamento venoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es la misma acá, ¿no? Anatomía ecográfica, lo contrario, anatomía humana. Luego vamos a medir el vaso porque dijimos, doctores, que el vaso está muy relacionado con el hígado vascularmente hablando. Por la conexión, dijimos, la vena esplérica va a formar la vena porta, lo que sufre el hígado va a sentirlo el vaso, ¿no? Entonces, parte del estudio del Doppler hepático es estudio del vaso. En el vaso vamos a sacar el índice esplénico, medimos el diámetro longitudinal y el anteroposterior, ¿no? Índice esplénico. ¿Cómo calculamos, doctores? Hay que multiplicar ambas medidas en centímetros, muchos ecógrafos están en milímetros, hay que convertir a centímetros, ¿no? Si dio 10 centímetros el longitudinal y
dio 5 el anteroposterior, sería 10 por 5, 50, debe ser menor a 60 el índice esplénico. Si fuera mayor a 60, sería esplenomegalia. ¿Por qué es más sensible el índice esplénico? Porque algunos vasos crecen más en el diámetro anteroposterior que en el longitudinal, igual es esplenomegalia. Entonces el índice esplénico capta todos los tipos de esplenomegalia, ¿no? Si el paciente sería demasiado obeso, yo solo logro ver apenas el vaso, dónde comienza y dónde termina, ¿no? Ahí, bueno, solo hago el diámetro longitudinal, porque no puedo hacer el anteroposterior. Y el longitudinal en el hombre es hasta 13 centímetros, en la mujer hasta 12 centímetros. Mejor el índice esplénico si se logra conseguir. Ahora centrémonos pues.